Muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, jueves 23 de julio del año 2020. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a esta cita matutina con el Señor, en la que meditaremos en su palabra, oraremos a Él por las necesidades puntuales que hay alrededor nuestro. Y quiero invitarle para que en esta mañana juntos miremos el Evangelio de Juan en el capítulo 5. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Le invito a usted que está llegando a esta hora, la sintonía, a este encuentro con el Señor de hoy 23 de julio del año 2020. El capítulo 5 de Juan dice en sus primeros versículos de la siguiente manera. Juan capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pareciera que hoy en día se estuviera viviendo la misma situación de aquel paralítico de Betesda del capítulo 5 de Juan. Dice que cuando él estaba allí postrado, pero que tenían la creencia que cuando se movían las aguas a través de un ángel, sencillamente el que primero que llegase allí, ese quedaba sano. Saben que hoy pareciera que estuviéramos viviendo la misma situación con todo lo que se está viviendo. Las camas UCI, por ejemplo, son un privilegio para quienes están allí en las clínicas, y pareciera que estuviesen esperando turno a ver quién desocupa una para inmediatamente tener la oportunidad de ser atendidos. Así que, sumado a lo que se está viviendo hoy en el mundo, no solamente es la enfermedad, sino que también es la situación con los médicos, las camas, los hospitales que ya están prácticamente entrando en caos, donde realmente no hay cómo atender a tanta gente. Y hoy está la humanidad así. Y Jesús está haciendo la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y tal vez muchos contestarían: pues sí, pero no tengo una EPS. Pues sí, pero no tengo cómo ir al médico. Pues sí, pero yo no estoy afiliado a una entidad que me preste esos beneficios de la salud. Pues sí, pero no tengo, y hasta tal vez muchas respuestas como las del paralítico hay en muchos de nosotros, donde decimos: sí, estoy enfermo, pero no puedo ir al médico porque ¿cómo? No estoy afiliado, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Y pareciera que esa pregunta o esa respuesta mejor del paralítico hace 2000 años estuviese viviendo hoy, donde mucha gente no solamente tiene que lidiar con la enfermedad que están viviendo, sino también con el sistema de salud que está colapsado prácticamente. Entonces, ¿qué tal si oramos desde esa dirección? No solamente por quienes están enfermos, sino por quienes puedan atender, les puedan ayudar, porque realmente el sistema de salud está grave, grave en estos días, donde los médicos ya no dan más, no hay camas UCI, no hay cómo atender tanta gente, y pues cada día vemos cómo la mortandad está creciendo. Es la palabra de moda: muerte y enfermedad.
es la palabra de moda en estos días, en estos meses. Así que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Señor, Dios de los cielos. Tu palabra, Señor, nos anima a seguir esperando en ti, a seguir creyéndote a ti, a seguir, Padre amado, con la convicción de que tú tienes control de todas las situaciones. Y quisiéramos alentarnos con esas palabras y por supuesto que nos alentamos con ellas. Pero sin embargo, Dios de los cielos, la realidad es otra. Señor, al paralítico de Betesda allí se le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Y él dio una respuesta no desde la incredulidad, dio una respuesta desde la situación, desde la realidad de la circunstancia que se estaba viviendo. Porque el texto nos dice, Señor, allá en Juan capítulo 5, que había muchos paralíticos, cojos, que había gente que estaba allí, Señor de la gloria, y eran 5 pórticos que habían allí en este pórtico de Salomón, en este estanque de Betesda. 5 puertas estaban allí, y esas 5 puertas estaban atestadas de enfermos, tirados en el piso, paralíticos, cojos, ciegos, mancos. Y Señor Dios de la gloria, era una situación tremenda en aquel momento, y sin embargo llegó el sanador, llegó el dador de la vida, que eras tú mismo, y te fijaste solamente en un hombre, en aquel que estaba allí hacía 38 años, toda una vida postrado, y la pregunta es puntual, y la pregunta parece ilógica: ¿quieres ser sano? Por supuesto que sí, Señor de la gloria. Hoy estamos viviendo un caos en la salud mundial, donde, Señor de la gloria, no solamente toca lidiar, Dios de los cielos, con una amenaza de un virus que está, Señor, invisible, Señor, matando a la gente, sino que, Señor, Dios de la gloria, también los hospitales, también las clínicas han colapsado, Señor. Ya no hay camas UCI, ya, Señor, no hay cómo atender, ya, Señor, los respiradores, todos aquellos elementos que se requieren para atender a aquellos que llegan allí a las clínicas, señores de la gloria, ya no dan basto, Señor. Y cada día el caos es peor, cada día las situaciones se van envolviendo más. Yo creo, me imagino que en Betesda, Señor Dios de la gloria, cada día se multiplicaba la cantidad de enfermos que llegaban allí. Cada día la oportunidad para el paralítico tal vez era más escasa, porque cada día llegaban más, cada día llegaban más y más y más y más enfermos allí a los 5 pórticos del estanque de Betesda, y él veía tal vez esa situación cada vez más difícil de que se fuera atendido, es decir, de que alguien le llevara allí y le sumergiera en las aguas del estanque cuando eran movidas, como creían ellos, por un ángel. Señor Dios de la gloria, hoy también, Señor, hay muchos que están, Señor Dios de la gloria, no solamente luchando con la enfermedad como tal, sino también con la situación en cuanto a la salud, en cuanto a, Señor, la atención en las clínicas, en los hospitales. Muchos están lidiando, Señor de la gloria, con esas situaciones. Se escucha de familias, Padre amado, que dice que, por ejemplo, Señor de la gloria, llevan tiempo en los que han llamado, sospechan que tienen el virus y llaman a que los atienda, y llevan tiempos en que ni siquiera han ido a que les tomen la prueba, Señor. ¿Y qué decir de la prueba? Que tienen que esperar, Padre amado, prácticamente semanas para saber si sí o no. Y como decían los mismos médicos, tenemos que lidiar aquí con personas que son sospechosas, pero que están ocupando las camas UCI, y tal vez puede que sí sea el virus o puede que no sea, y sin embargo están ocupando una cama que puede ser útil para uno que sí verdaderamente esté infectado. Es decir, las situaciones que se están viviendo al interior de las clínicas y de los hospitales, señores de la gloria, son tremendas, Padre amado. Entendemos, Señor, a los médicos, entendemos a las enfermeras, entendemos a los que están allí, como dicen ellos mismos, en primera línea, Señor, haciendo frente a esta situación. Tal vez hemos orado por los enfermos, tal vez hemos orado por los que están infectados, tal vez hemos orado por ellos, pero, Señor, ahí detrás de todo eso, Señor Dios de la gloria, personas que, Señor, están maniatadas, que no saben qué hacer para preservar la vida de quienes llegan allí. Por eso en esta mañana oramos por cada médico, cada enfermero, cada situación allí, cada persona que está llegando allí a las clínicas del mundo, porque esto no es solamente aquí en Bogotá, es en el mundo entero donde se está viviendo el mismo caos, Padre amado. Oramos porque, Señor de la gloria, proveas, Padre amado, de los recursos para atender a tanta persona que llega allí enfermo. Señor Dios de la gloria,
Para el paralítico de Betesda fue un privilegio que estuvieras tú mismo en persona delante de él y haciéndole la pregunta a él mismo, ¿quieres ser sano? Bueno, qué bueno fuera que tú llegaras a cada clínica y a cada hospital y, señores de la gloria, le hicieras esa misma pregunta a cada enfermo. Yo creo que cada uno de ellos diría a coro, claro que sí, Señor, queremos ser sanos. Padre amado, por eso, Dios de la gloria, aunque tal vez tú no puedes estar presente, Señor Dios de los cielos, en estos tiempos, pero sí te pedimos, Señor Dios de la gloria, que puedas obrar, porque tú tienes todo bajo control y que obres allí en cada clínica, que obres en cada hospital, que obres allí, bendito Señor, y los médicos, que, Señor, traigas fortaleza para ese personal, bendito Señor, que tanto lucha, que tanto, Padre amado, está, Señor Dios de la gloria, allí estresado, que está, Señor, cargado de ver, Padre amado, que, Señor, Padre amado, cada día, en lugar de ver, Padre amado, resultados positivos, se ven más resultados negativos. Es decir, muchas personas llegan allí y mueren, Padre amado, y esto es frustrante para un médico, esto es frustrante para personal que trabaja en la salud, bendito Señor, Dios de la gloria, de ver, Padre amado, que lo que tanto luchan, que lo que tanto se esfuerzan para preservar la vida de las personas, a veces se convierte en fracaso. Por eso, Señor, oramos por ellos, para que les fortalezcas. No los conocemos, yo personalmente no conozco ningún médico, ninguna enfermera, pero oro por ellos, Señor, desde la distancia, bendito Señor, pidiéndote que les fortalezcas, pidiéndote, bendito Señor, que les levantes, pidiéndote, Señor, bendito Padre amado, que les des sabiduría para atender a tantas personas que llegan, Padre amado, allí a esos hospitales, a esas clínicas, bendito Señor. Bueno, algunos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir y presenciar en persona, Señor, toda esta situación, pero basta solamente mirar las noticias y basta solamente, Señor, imaginarnos, Padre amado, la lucha que tienen aquellos contra la muerte, Padre amado. Oramos porque les ayudes, Padre amado. Oramos porque, Señor Dios de la gloria, seas tú allí, Padre Santo, Rey de los cielos, interviniendo, Padre amado, en cada vida, Señor Dios de la gloria, dando sabiduría, trayendo, Señor, fortaleza, trayendo, Padre amado, estrategias, trayendo, Señor Dios de la gloria, formas, maneras para poder atender a tantas personas que están llegando allí a las clínicas, a los hospitales, porque como bien decía un médico ayer en las noticias, Padre amado, decía, de 900 posibles sospechosos que están ocupando camas UCI, por ahí 200 tienen el virus, los demás vienen por afectaciones respiratorias, decía él, explicaba, no todo el que llega con una afección respiratoria es propiamente, está contagiado del COVID, decía este médico ayer explicando en las noticias, decía, no todo el que llega con afecciones respiratorias a ocupar las camas UCI en los hospitales tiene propiamente el virus, simplemente tiene afectaciones respiratorias secundarias, que no son propiamente no quiere decir propiamente que estén infectados, como hay personas que sí están infectadas, pero y no pueden tener el acceso a aquellos servicios de las camas UCI. Decía él, de 900 aproximadamente que llegan allí con sospechas de que son coronavirus, por ahí 200 nomás, los demás son afectaciones respiratorias secundarias. Por eso, Señor, oramos para que les dé sabiduría a aquellos, Padre amado, oramos porque, Señor, abras puerta, Padre amado, para que se pueda atender a los unos como a los otros, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, yo me imagino que debe ser un caos, debe ser un estrés, Padre amado, Señor Dios de la gloria, estar en los zapatos de un médico, estar en los zapatos de una enfermera, estar en los zapatos de un empleado, Padre amado, de la medicina, bendito Señor, porque, Señor Dios de la gloria, esto está afectando, bendito Señor, Padre amado, no solamente la enfermedad como tal, sino, Señor Dios de la gloria, al sistema médico, Padre amado, que tiene que hacerle frente a todo ello. Por eso oramos por ello. Nuestra oración en esta mañana es por ello. Ya hemos orado por los enfermos, ya hemos orado por ellos, ya hemos orado por muchas personas, bendito Señor, pero yo creo que también vale la pena orar por quienes están ahí al frente del campo, en el campo de batalla, porque Dios de la gloria, tal vez nosotros desde esta orilla vemos otro panorama, pero una cosa es estar en la banca y otra cosa es estar en la cancha con el balón, bendito Señor. Por eso oramos por ellos, para que les fortalezcas, para que les des sabiduría, para que les levantes, para que, Señor Dios de la gloria, les asistas, para que les proveas los recursos necesarios para, Señor Padre amado, poder, Dios de la gloria, atender tantas situaciones que se están viviendo cada día y que cada día crecen más.
cada día crece más, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, las personas que están infectadas por esta situación, bendito Señor. Por eso, Señor, Dios de los cielos, hoy oramos por ellos, para que Dios de la gloria, Señor, provea las herramientas que se necesitan, Dios de la gloria, para poder llevar a cabo un trabajo efectivo, un trabajo eficaz, un trabajo, Señor, que pueda, Señor, Dios de la gloria, ser atendido a tiempo, bendito Señor. Pero también, bendito Señor, una vez más, oramos por aquellos que, Padre amado, Dios de la gloria, están en esta situación, y oro por los pastores, Padre amado, Germán y Mercedes Rodríguez, bendito Señor, que están en esta situación, Padre amado, de la pandemia, Señor, sí, de este coronavirus, Padre amado. Oramos también por Yasmín Roa, bendito Señor, que también está en esta situación. Oro también por Luisa Fernanda Sandoval, y oro por Estefanía Morales, entre otros, Padre amado, Dios de la gloria, que son ya prácticamente cercanos, Dios de la gloria, de alguna u otra manera, Señor, a nuestra vida, bendito Señor. Son conocidos, tal vez, son familiares, todavía no son familiares, pero son personas que son allegadas. Oramos por nuestro hermano Edgar Ocampo, bendito Señor, Dios de la gloria. Oramos por personas que, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, son cercanos a nosotros y que están viviendo esta situación. Padre amado, oramos porque, Dios de la gloria, como bien decía hace un momento, Señor, no solamente porque, Señor, Padre amado, sean, Dios de la gloria, Señor, sanados de esta situación, sino que puedan, Padre amado, ser, Padre amado, Dios de la gloria, atendidos allí, porque, Señor, Dios de los cielos, como bien, Padre amado, a través de nuestro hermano Edgar escuchábamos, Dios de la gloria, que no había cama, que no había situación allí para atenderle, que estaba tal vez, Señor, Dios de la gloria, allí esperando, a la espera de que le atendieran, bendito Señor. Y decía el mismo médico, bendito Señor, toca esperar a ver si hay un lugar para poder atender, porque no tenemos camas UCI para atenderle, Señor, Dios de la gloria. Y desde allí, cuando esto toca cercanamente, Señor, a nuestras vidas, Dios de la gloria, nos damos cuenta de la situación, del panorama que se está viviendo en las clínicas y en los hospitales. Por eso, bendito Señor, oramos, Dios de la gloria, para que pueda haber allí, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, no solamente para ellos, sino para todos aquellos que llegan, así no los conozcamos, bendito Señor, porque todos, Señor, Dios de la gloria, están esperando esa oportunidad de llegar, Señor, a ser atendidos, así como el paralítico de Betesda, Señor, estaba allí esperando que las aguas se movieran y esperando una oportunidad de que alguien le metiera allí en esas aguas para ser sanado, porque era la creencia que ellos tenían de que cuando venía un ángel y movía las aguas, inmediatamente el primero que llegara al estanque allí y fuera y se sumergiera era sanado. Tal vez, Señor de la gloria, es el mismo panorama que se ve hoy. Muchos esperando a ver si desocupan una cama UCI, muchos esperando ser atendidos, muchos esperando allí, Dios de la gloria, Rey de los cielos, que le tomen las pruebas, muchos esperando que lleguen las pruebas, muchos están en espera en este tiempo de que, Señor Dios de la gloria, haya una respuesta, Padre amado. Y por supuesto que llega el desespero, y por supuesto que llega la ansiedad, llega el estrés, bendito Señor, tanto de los enfermos como de los que están ahí al frente, Padre amado, atendiendo, bendito Señor, a cada enfermo. Señor, por eso oramos, Señor Dios de la gloria, para que, Señor Dios de los cielos, traigas paz, para que traigas fortaleza, tanto a los que están allí, Señor, esperando ser atendidos, como a los que atienden, bendito Señor. Trae allí paz, trae fortaleza, trae, Señor Dios de la gloria, Padre amado, estrategias, abre puertas allí, bendito Señor, provee los recursos para que, Señor Dios de la gloria, pueda ser, Padre amado, solventada de alguna manera esta situación que se está viviendo a nivel mundial en cuanto a la salud, bendito Señor. Oramos por ellos, Padre amado, Dios de la gloria. No debe ser fácil estar allí, tal vez desde una orilla o desde la otra, no debe ser fácil, Padre amado, Dios de la gloria. Yo en algunos momentos he tenido la oportunidad de acompañar, Padre amado, a algunas personas que han enfermado por algunos días, Padre, aunque no es de este tipo, sino de otras enfermedades totalmente diferentes, y en otro momento y en otro lugar, Padre amado, y me he dado cuenta, Señor, que realmente estar en una clínica allí, Señor, es un estrés. Estar en una clínica allí, tal vez acompañando a un familiar, estar allí, Padre amado, esperando que le atiendan, estar allí esperando enturnado,
amado, eso es difícil, Padre amado. Yo me imagino cuánto más en este tiempo donde este caos de este coronavirus, Padre amado, ha afectado las clínicas, los hospitales, ha colapsado la salud, bendito Señor. Yo me imagino, Padre amado, el estrés que se vive allí, Dios de la gloria, al interior, donde tal vez cada uno de muchos de nosotros que tenemos citas médicas no hemos querido ir precisamente por eso, Dios de la gloria, porque no nos imaginamos, Padre amado, Dios de la gloria, cómo será el caos que se estará viviendo allí. Por eso, Señor, Dios de la gloria, desde esta orilla oramos por eso, Padre amado, para que seas tú allí, Padre amado, para que seas tú allí, Dios de la gloria. Tú estabas en el templo y, Señor, Dios de la gloria, al ver, Señor, la indiferencia de los que tenían que estar allí atendiendo a los enfermos, no lo hacían. Y tal vez, Padre amado, eso fue lo que te movió, estando allí en el templo en una fiesta de los judíos, moverte allí al estanque que estaba allí cercano al templo, y donde viste que había una necesidad y donde viste que habían situaciones difíciles allí, y te acercaste allí, Padre amado, Dios de la gloria, para de alguna manera suplir la necesidad, especialmente del que llevaba años allí, Señor, postrado, Señor, esperando una oportunidad. Hoy oramos a ti por aquellos que están esperando una oportunidad de ser atendidos, por aquellos que están esperando una oportunidad de que les tomen la prueba, por aquellos que están esperando una oportunidad de que lleguen las pruebas, por aquellos que están esperando una oportunidad de que llegue una cama UCI, por aquellos que están esperando una oportunidad, Señor Dios de la gloria, de parte tuya, de ser sanados. ¿Quieres ser sano? Era la pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y por supuesto, Señor, ¿quién no quiere ser sano? Todos quisiéramos ser sanos, todos quisiéramos no padecer, Señor, alguna afectación en lo físico, Padre amado. Por eso, Señor, Dios de la gloria, hoy te respondemos esa pregunta. Por supuesto que sí queremos ser sanos. Oro, Señor, por Elena Cortés. Oro, Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, por la salud, bendito Señor, de nuestra hermana Estela Calderón, de nuestra hermana Paulina, Padre amado, de los papás, Señor, de nuestra hermana, Señor Dios de la gloria, Miriam Ortega, Señor Dios de la gloria, oro a ti también, Señor Dios de los cielos, Padre amado, por la hermana Beatriz Buenombre, por Ricardo, por Elvira Rodríguez, por Gerardo Zuluaga, por Oscar Mendieta, Padre amado, por Omaira Guevara, bendito Señor. Claro, por supuesto, ¿quién no quiere ser sano? Es la pregunta, o es la respuesta. ¿Quién no lo quiere, Señor Dios de la gloria? Oro por tantos que están, Señor Dios de la gloria, en esta hora, Señor, padeciendo alguna afectación de una u otra manera, Señor Dios de la gloria, para que seas tú allí poniendo tu mano, Señor Dios de la gloria, de misericordia, tu mano, Señor Dios de la gloria, de atención allí, Señor, Padre amado, de alguna manera, Señor, y lógicamente Betesda, Señor, significaba en el hebreo, Padre amado, Señor, precisamente Betesda era una palabra hebrea, pero en el griego, Señor, significaba Betsatá, y Señor de la gloria significaba gracia y misericordia, y era lo que menos había allí en ese lugar. En ese lugar lo que menos había era misericordia, Señor Dios de la gloria, porque quienes tenían que estar allí expresando misericordia, quienes eran los líderes religiosos, no estaban expresando esa misericordia. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti, bendito Señor, Padre Santo, por el personal médico, bendito Señor, para que, Señor, haya misericordia, para que haya gracia, para que, Señor Dios de la gloria, puedan estar allí, Señor, bajo tu gracia, Padre amado. Dales gracia para poder atender a tanto enfermo, dales gracia para poder atender tanta necesidad en la salud, bendito Señor Dios de la gloria, a ese personal, bendito Señor, que cada mañana, que cada tarde luchan, bendito Señor Dios de la gloria, Padre Santo, Dios de los cielos, para ir, Señor Dios de la gloria, a defender la vida, para ir a preservar la vida de tantos y tantas, Señor, allí que están luchando, Señor, en esta hora, por Señor Dios de la gloria, tener una oportunidad más. Una oportunidad pedía el paralítico de Betesda, una oportunidad están pidiendo muchos que están allí entubados, muchos que están allí, Señor, postrados en clínicas, en camas de hospitales, de clínicas. Muchos están esperando una oportunidad de volver a encontrarse con sus familias, de volver a tener la vida normal como la tenían antes. Tal vez muchos inclusive están esperando una oportunidad, inclusive a ti, de servirte. Tal vez muchos están esperando una oportunidad para ir a encontrarse contigo, para decir: si Dios me levanta
levanta de aquí, si Dios me da esta oportunidad, ahora sí le buscaré, ahora sí le serviré, ahora sí vendré a su presencia y me pondré a sus órdenes para hacer lo que a Él le agrada, para hacer su voluntad. Tal vez muchos allí, Señor, desde ese lecho de dolor, desde ese lecho de enfermedad, están clamando allí en el subconsciente por una oportunidad más. Tal vez están diciéndote a ti, Señor, dame una oportunidad. Si me das una oportunidad, ahora sí te buscaré, ahora sí me volveré a ti, ahora sí dejaré esta vida de pecado, ahora sí, si me das una oportunidad. Bueno, Señor, eso es potestativo tuyo, bendito Señor, si así bien tienes de dar una oportunidad o no. Señor Dios de la gloria, eso te corresponde a ti. No podemos torcer tu brazo, Señor Dios de la gloria. Pues supuesto quisiéramos ver que, Señor Dios de la gloria, todo el mundo fuera sanado y que todos salieran felices de los hospitales, Padre amado, saltando y cantando, Señor Dios de la gloria. Pero, Señor Dios de la gloria, Padre amado, sabemos que no podemos, Padre amado, meternos donde, Señor, no nos corresponde. Tú eres soberano, Señor Dios de la gloria, en hacer como quieras, Padre amado. Tú eres el soberano, bendito Señor. Si quieres sanar, sanarás, y si no quieres, Padre amado, también lo harás, Padre amado. Por eso, Señor Dios de la gloria, trae fortaleza a las familias, Padre amado, de tantos y tantos que están allí, Señor, Padre amado, esperando esa oportunidad de ser atendidos, bendito Señor. Trae, Señor, fortaleza a esa familia. Trae, Señor Dios de la gloria, esperanza. Trae gozo, Señor, en medio de las situaciones difíciles, Padre amado, allí desde aquellos, Señor Dios de la gloria, porque no es solamente quienes están en las clínicas, sino aún sus mismas familias, Padre amado, están allí en situaciones difíciles, en situaciones, Padre amado, de espera, de corre, de estrés, bendito Señor. Aún muchos de ellos también están siendo infectados, Padre amado, porque desafortunadamente este virus, Padre amado, infecta también no solamente a un miembro de la familia, sino también a muchos más de ellos, Padre amado. Por eso, Señor, oramos, Dios de la gloria, porque, Padre amado, el Bexatá, Señor Dios de la gloria, esté en el mundo, la misericordia, esa misericordia, Señor, esté, Padre amado, Dios de la gloria, siendo derramada de parte tuya a toda esta raza humana, bendito Señor, que sufre, Padre amado, que de una u otra manera, bendito Señor, Dios de la gloria, está haciendo frente a la vida, frente a la muerte, están haciendo en esta lucha, Padre amado, por vivir, bendito Señor, los médicos, los familiares, los mismos enfermos, Padre amado, hay una lucha abierta, Dios de la gloria, contra la muerte, bendito Señor, Dios de la gloria. Por eso oramos, porque, Señor, extiendas tu misericordia, y bendito Señor, y el problema no es que se mueran, el problema es que se vayan sin Cristo. Ese sí es el problema, ese es un mayor problema, porque si, Señor Dios de la gloria, si se mueren, finalmente, Padre amado, Dios de la gloria, todos tendremos que pasar por ahí, todos los seres humanos tenemos que hacer frente a eso, Padre amado, y decirte a ti que nos evites la muerte, Señor, sería ir en contra de tu voluntad. Si a ti vienes, Padre amado, Dios de la gloria, a llevarse a más de uno hoy, Padre amado, pero que no se vayan sin ti, que no se vayan sin conocerte, dale la oportunidad mayor. Muchos están esperando una oportunidad y es el ser atendidos, pero Dios de la gloria, que la oportunidad mayor es de ser salvos, Padre amado, esa oportunidad sea la que reciban hoy, de ser salvos, Padre amado, más que la misma sanidad, Dios de la gloria, porque si tú, Señor Dios de la gloria, muy seguramente hoy muchos morirán, Padre amado, pero que no se vayan sin ti, que no se vayan sin ti, porque qué triste, Dios de la gloria, que la gente se está muriendo pero sin Cristo. Eso sí es lo más triste, eso sí es lo más tremendo, eso sí es lo más que nomás no nos debe preocupar. Tal vez muchos estamos orando, Señor, sálvalo, Señor, sánalo. Bueno, es válido, pero, Señor, más bien diríamos, Señor, sálvalo. Señor, sálvalo, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. No permitas que, Señor Dios de la gloria, quienes vayan a morir hoy se vayan a una eternidad sin ti. Eso sí es lo más duro, eso sí es lo más triste, eso sí es lo más tremendo, Señor. No que se vayan a morir, sino que se vayan a una eternidad sin conocerte. Dios de la gloria, hay que ser realistas, hay que, Señor Dios de la gloria, a veces nosotros, Padre amado, como que nos queremos esconder detrás de la religión, y como que, Señor Dios de la gloria, hay que ser realistas y ser abiertos. Señor, Padre amado, que los que se vayan a morir hoy, que los que tú te vayas a llevar, se vayan, Dios de la gloria, pero contigo, bendito Señor, y te incluyo a mi mamá, te incluyo a mi papá, te incluyo a mi familia, Padre amado, Dios de la gloria, bendito Señor.
Como yo muchas veces he dicho, Padre amado, lo triste no es que se mueran, lo triste es que se vayan sin ti. Oh Dios de la gloria, eso sí lo más triste. Por eso oramos a ti, Padre amado, que la oportunidad mayor, porque Señor Dios de la gloria, como dijo por allá Pablo, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día, Padre amado, en que muchos tienen la oportunidad de ser salvos, bendito Señor. Por eso, Señor Dios de la gloria, muchos están esperando la oportunidad de ser atendidos, de ser, Señor Padre amado, de ser sanados. Muchos están esperando esa oportunidad, pero hay una oportunidad mayor y es la oportunidad de ser salvados, de ser salvados, de ser salvados. Y esa es la oportunidad, Señor. Oro porque a esa oportunidad es la que se aferren a la oportunidad de salvación, y de ahí en adelante, Señor, si tú quieres sanar, si tú quieres levantar, amén. Y si no lo quieres hacer también, Señor, amén. Señor, cualquiera sea tu voluntad, será buena, será agradable y será perfecta, bendito Señor. Aunque con nuestra mente de pollito no la podemos entender, bendito Señor, pero esa es la verdad y esa es la realidad. Padre amado, yo por eso, Señor Dios de la gloria, en esta hora oro por, Señor Dios de las personas, Padre amado, que están allí en las clínicas. Muchos irán a morir hoy, pero que no se vayan a una eternidad sin conocerte a ti, sin conocerte a ti, sin conocerte a ti, sin conocerte a ti. Padre amado, Dios de la gloria, Señor, extiende tu misericordia, sigue extendiendo tu misericordia sobre esta humanidad, sobre esta tierra, Padre Santo, oh Dios de gloria, Padre amado, sigue extendiendo tu misericordia, porque tú has venido a salvar, tú has venido, Señor, a salvar, tú has venido a salvar, tú has venido a salvar, más que sanar. Desde la Biblia vemos, Padre amado, Dios de la gloria, que más que la sanidad, tú estabas preocupado y ocupado más por la salvación de las almas. La sanidad venía de segundo plano. De hecho, a este paralítico de Betesda, el Señor tiene un asunto que tratar con él. Ya lo sanó, pero tiene un asuntico por ahí pendiente que tratar con él, y eso es lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Eso es lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana a través de este texto bíblico, y es lo que queremos pedirte, Señor, que estemos abiertos, que estemos, bendito Señor, dispuestos, atentos a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Muy bien por la sanidad del paralítico, muy bien, pero había un asuntico que tratar allí, y eso fue lo que tú, Señor Dios de la gloria, trataste con él. Y Señor Dios de la gloria, tal vez también lo tengas que tratar con muchos de nosotros. Tal vez muchos de nosotros, Padre amado, algunos, Señor, estamos con alguna afectación en lo físico. Tal vez muchos estamos diciendo, Señor, sáname, 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 sáname. Pero tal vez tú tienes que decir, bueno, sí, ya eres sano, pero hay un asuntico que tratar contigo. Señor Dios de la gloria, que seas tú hablando en esta mañana a través de tu palabra, a través del texto bíblico, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás, Padre Santo. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados y amadas, una vez más para todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta cita matutina con el Señor, este encuentro precioso todas las mañanas, aquí bajo la sombra del Omnipotente, de hoy jueves 23 de julio del año 2020. Un día más, una oportunidad más de vida, gracias al Señor que nos ha permitido levantarnos, despertar, movernos y estar aquí aprovechando unos minutos para reflexionar en su palabra. Bien, mis amados, quiero que continuemos con este estudio que estamos haciendo del Evangelio de Juan, y quiero invitarle para que abra su Biblia en el capítulo 5. Hemos orado en esta mañana a través de algunas verdades que están allí condensadas a través de la sanidad del paralítico de Betesda, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender y comprender muchas cosas que están allí metidas, que vale la pena rescatarlas y aprovecharlas para aplicarlas a nuestras vidas. Bien, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a leer juntos la palabra del Señor en esta mañana. Capítulo 5 del Evangelio de Juan dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. 5:1. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? ¿Después de cuáles cosas? Bueno, pues después de haber sanado al hijo de un noble. ¿Se acuerdan que el Señor había sanado al hijo de un noble? Bueno, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
y en griego significa Betzatá, que significa casa de misericordia. Así que dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo o día sábado, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios, era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, mis amados, aquí hay algunos asunticos para tratar. Permítame, antes de dar curso a a esta reflexión, hacer una pequeña corrección. Si usted notó bien, en la última intervención que tuvimos, yo hablé de que Juan capítulo 1 al capítulo 4 tiene que ver con el año de preparación que está en Mateo capítulo 3 al 4:11. Yo cometí un error allí porque yo dije que era del 4:12 al 13:58. Si usted esta semana hizo lo que hicieron en la iglesia de Berea, que en la iglesia de Berea llegamos a ver si lo que Pablo nos dijo fue cierto, y cotejaban. Si usted esta semana hizo la tarea, usted pudo decir, pero no, esto no concuerda. Pues muy bien, si ahí cometí un error y quiero esta mañana corregir ese error. Es decir, el capítulo 1 al 4 de Juan es cotejado con Mateo capítulo 3 al capítulo 4 hasta el versículo 11. Es decir, Mateo 3 al 4:11 es lo mismo, son los mismos sucesos que se dan en Juan capítulo 1 al capítulo 4. No es no es Mateo 4:12 hasta el 13:58, porque ese es otro tiempo de Jesús. Es Mateo 3, 4, 11, cotejado con Juan 1 al capítulo 4. Entonces ya con esa claridad son momentos en los que Juan aquí guarda algún silencio. Juan no da muchos detalles que usted los va a encontrar en Mateo 3, capítulo 3 hasta el capítulo 4:11. Esos algunos eventos que no los dice Juan, pero Juan resalta aquí tal vez en alguna manera los más importantes, los que a él le interesa en esta hora para enseñar lo que él quiere enseñar, porque sencillamente las señales que están en Juan no solamente quiere presentarnos el milagro, quiere enseñarnos lo que hay detrás de esa señal. Y aquí lo más importante para Juan no es propiamente el milagro, propiamente no es propia la señal. Por ejemplo, en este caso, lo que el Señor nos quiere enseñar no es propiamente la sanidad del paralítico. El Señor quiere enseñar algo mucho más que está detrás de la sanidad del paralítico, como también sucede con la sanidad del ciego de nacimiento, como también sucedió con la sanidad de aquel hombre, por ejemplo, que sanó a su hijo desde la distancia. El Señor quiere enseñar algunas verdades, o Juan nos quiere resaltar algunas verdades aquí que están detrás de cada una de estas 7 señales que hay en el Evangelio de Juan, y por eso es interesante entender
que lo que dijo Mateo no es que no fuera importante, sí tenía también un objetivo, pero para lo que Juan quiere mostrarnos aquí, a Jesús en toda su divinidad como el Hijo de Dios, sencillamente él resalta algunas partes que son más pertinentes para lo que él quiere enseñar, que es que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esas señales que Juan usa aquí son para darle peso a eso que él quiere enseñar. Así que con esa claridad, de Mateo 3 y hasta el capítulo 4, versículo 11, tiene que ver con lo que está también sucediendo acá en Juan, capítulo 1, capítulo 4. Que Juan guardó silencio o omitió algunos detalles que están en Mateo es diferente. Usted los puede encontrar y los puede cotejar allí. Decir, muestre a ver qué cosas más sucedieron aparte del paralítico de Betesda. Por ejemplo, dice, y se va a encontrar con muchos detalles más allí. Bien, quiero llevarle hoy a partir del versículo 9 de nuestro texto del capítulo 5. Es decir, ya Jesús ha sanado al paralítico, lo ha levantado, le dice toma tu lecho. Bueno, ya conocemos el relato aquí. Él estaba esperando una oportunidad de que el agua se moviera y ser llevada, porque esa era una creencia que ellos tenían. Y dijimos hace unos días que si realmente fuera un ángel de Dios quien viniese a mover las aguas, pues sería un ángel cruel, porque los hacía esperar, les hacía, solamente uno solito tenía la oportunidad, y me imagino que eso cuando se movía el agua, eso era a codo y puño para abrirse espacio para el primero que llegara allí. Entonces ese sería un ángel cruel, pero sin embargo era una creencia que ellos tenían, y Jesús pues no se puso a usar ni de ángeles, ni de estanques, ni de aguas movidas para sanar al paralítico. Sencillamente Jesús le dio la palabra, le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Le dio 3 órdenes en una sola expresión, en una sola frase. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 órdenes en una sola frase le da el Señor aquí a este paralítico. Y el Señor no usó ni de ángeles, ni de aguas movidas, ni de estanques. Simplemente dio la palabra para sanar al enfermo. Ahora, ya cuando el enfermo ha sido sanado aquí, como bien dice aquí en el versículo ya 6 o 8, ¿sí? Donde el Señor le da la orden, versículo 8 le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En el versículo 9 vemos la sanidad del paralítico, donde dice, al instante, oigan eso, no esperaron que el agua se moviera, sino dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces ahí va el detalle. El asunto no terminó solamente con la sanidad del paralítico. La historia no terminó ahí. Al contrario, como dije hace un momento, detrás de cada sanidad hay una verdad que Juan nos quiere resaltar, y es lo que esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, pedimos que nos ayude a entender. Es decir, la historia no terminó allí, en ese momento. Al contrario, aquí lo que comienza, o mejor, lo que da rienda suelta es al comienzo de una controversia que va a comenzar entre Jesús y los líderes judíos, los líderes que están allí. Es decir, ¿por qué? Pudiéramos pensar nosotros desde nuestra óptica que tan magno milagro que se da allí, ese milagro tan tremendo que se da allí, extraordinario como se da, uno podría pensar que todo el mundo llegaría pues a alegrarse. Pues imagine 38 años este paralítico allá postrado, y al ver esa sanidad y al ver ese milagro, yo creería que muchos tendrían que haberse alegrado, tendrían que haberse ido a Jesús a darle las gracias y todo este tema, pero el hecho fue que no fue así. La realidad no fue así. Los judíos no tardaron en aparecer en la escena y a empezar a criticar todo lo que Jesús había hecho. Así que mire lo que dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. ¿Qué le dijeron? ¡Uy, qué milagro, qué bonito! No, ¿qué le dijeron? Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Sí, ya nos vamos metiendo como en la escena de la tremenda situación que se está viviendo, que se está empezando a vivir allí. Es decir, desde este punto de vista, el poder y la misericordia con la que había sido manifestada la sanidad de este paralítico, pues para los judíos era poca cosa, no les interesaba. A ellos lo que ellos estaban era preocupados porque el paralítico estaba llevando su lecho debajo del brazo en día de reposo, y se había advertido, se había dicho que
En día sábado nadie podía llevar una carga para venderla y se contaba que el judío que había sido sanado al llevar su carga era otro más de los que estaban llevando su carga para venderla. Así que no se podía que un judío o una persona pudiese cargar el día sábado. El día sábado no se podían hacer muchas actividades porque era una carga que habían puesto los mismos líderes religiosos a la nación judía. Era tal el colmo que si una gallina colocaba un huevo el día sábado no se lo comían. Era tremendo por asuntos religiosos, era tan tremenda las cargas que ellos habían impuesto. Así que ellos no estaban tan interesados por el milagro, por lo maravilloso del milagro, sino estaban era impresionados por la actitud del que había sido sanado, caminando, andando y llevando su lecho. Oiga, tremenda lo que hace la religiosidad. Por eso yo siempre he dicho que la religiosidad endurece el corazón. La religiosidad es como témpano de hielo. El religioso se vuelve tan religioso que se vuelve insensible a la necesidad, se vuelve insensible, se vuelve asocial, inclusive, no antisocial, asocial. No se meta, no hable, porque eso hace la religiosidad. Endurece el corazón, lo vuelve como témpano de hielo. Las religiones son muertas, yertas, no producen vida. Eso es lo que está pasando con estos judíos. Pero bueno, ¿quiénes eran los judíos? Los judíos aquí propiamente no eran la muchedumbre. Los judíos no era propiamente la gente del vulgo que se le llamaba aquí los judíos. Aquí se le llamaba judíos a los caudillos del pueblo, a los ancianos, es decir, a los que tenían liderazgo, a los gobernantes y a los escribas. A ellos se les conocía como los judíos. Aquí no estamos hablando ni de los fariseos ni de los saduceos. Se le está hablando porque en algunos momentos Juan nos va a decir fariseos, saduceos y judíos. Entonces uno dice, ¿los judíos sería el mismo pueblo? No, no era el pueblo. Se está hablando de personas que tenían de alguna manera dentro del ámbito de Palestina algún cargo de liderazgo, algún privilegio de liderazgo allí. Entonces eran caudillos del pueblo, era gente que tenía algún liderazgo, eran los ancianos, es decir, no los viejitos, sino ancianos con de alguna forma liderazgo dentro de lo religioso, y los gobernantes inclusive se les contaba como los judíos, y también se les contaba como judíos a los escribas, que eran los que tomaban atenta nota. Así que, por supuesto, aquellos muy difícilmente se irían a acercar al paralítico para sanarlo. En ellos no había misericordia. En ellos no había ese elemento que inclusive Jesús más adelante les ataca. Jesús más adelante les dice, ustedes diezman, ustedes ofrendan, ustedes oran, pero les falta una cosa, la misericordia y la fe. Tremendo, no les faltaba era casi nada. Así que, sin embargo, estos se sentían, lo más tremendo y lo más ilógico era que ellos se sentían defensores de la verdadera religión y no tardaron en intervenir para defender de alguna manera su causa a través de lo que estaba haciendo el paralítico. Pero ¿qué habría de malo? Por ejemplo, uno podría preguntarse qué había de malo en lo que había acabado de hacer Jesús, de sanar a un enfermo. ¿Qué había de malo? Pues para nosotros la actitud de los fariseos, la actitud de los judíos nos parece descabellada y nos parece incomprensible, porque nos toca intentar entender qué era lo que lo llevaba a defender su causa religiosa, qué era lo que los llevaba a dejar de lado la misericordia, de qué era lo que lo llevaba a dejar de lado la alegría por ver un paralítico de 38 años sanado, qué era lo que lo llevaba a ellos a defender más el sábado que alegrarse por el milagro, qué era lo que lo llevaba. Bueno, pues empecemos que la ley de Dios mandaba reposar el día sábado. Era legal, es decir, en las leyes de Dios había una orden que decía que el día sábado tocaba reposar, ¿sí? Así que, por lo tanto, si ellos ven al paralítico que está llevando al lecho, pues ellos ante la ley de Dios, ellos ven que la está quebrantando. Porque la ley decía, por ejemplo, por allá en Jeremías 17:21 decía, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Era una orden que ellos tenían, la ley lo decía, que en día de reposo no se podía llevar carga. El problema era que estos habían entendido mal este mandamiento. Ellos lo habían entendido de otra manera,
porque el propósito de la ley, de esta orden de Dios, era precisamente dar reposo al hombre, era darle descanso al hombre. Así que cuando el Señor sana al paralítico, cuando el Señor lo levanta de allí, pues lo más probable que el Señor hacía allí al levantarlo era para darle verdadero reposo a aquel hombre que llevaba 38 años allí postrado. Oiga, ¿no sería reposo para este señor, para este hombre que llevaba 38 años postrado? ¿No sería un reposo para él levantarse de allí y poder empezar a caminar y hacer sus actividades que hacía 38 años no podía hacer? Yo creo que para este hombre el reposo mayor era ese, el poder ser sanado. Más que llevar la carga, la maleta ahí para la casa, el reposo verdadero era que él podía caminar, que él había sido sanado, había sido levantado de esa esclavitud vergonzosa de 38 años postrado allí. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor, a darle verdadero reposo a este hombre, de levantarle allí. Pero sin embargo los judíos no podían entender eso. Ellos no podían entender eso porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento de la ley. La ley dice que no hay que cargar maleta debajo del brazo los días sábados. Y eso es lo que les preocupaba a ellos. Por eso tremendo eso, vuelvo a lo mismo, tan tremendo que es la religión, la religiosidad. La religiosidad es sin misericordia, la religiosidad es yerta, es muerta, produce muerte, es fría, produce indiferencia. Tremendo lo que hace la ley, y lo que hace en este caso la religiosidad de los judíos. Con esto se puede lo podemos colocar en relieve un contraste entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista de los judíos. En tanto que ellos discutían no hacer trabajo en el día séptimo, imponiendo nuevas cargas sobre los hombres, porque eso era lo que hacían. En lugar de darles reposo en el día sábado, lo que hacían era ponerles más cargas. No vagan, no toquen, no miren. Pero el verdadero reposo de Dios realmente trae libertad, trae liberación para el hombre. Según el parecer de los judíos, el hombre había sido creado para el día de reposo. Ese era el pensar de los judíos, que el hombre ha sido creado para guardar el día de reposo. Pero Cristo tiene que corregirles allí y decirles por allá en Marcos 2:27 lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el día de reposo Dios lo dio para traer reposo al hombre, no para que el hombre guardara el día de reposo. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí yo sé que voy a pisar algunos callos de los séptimo día, todo eso de los sabatí, de los que les gusta guardar el sábado. Pero hay que entender qué fue lo que quiso decir el Señor detrás de todo eso. ¿Qué fue lo que quiso enseñar? Así que al prohibirle a este hombre sanado que llevara su lecho, como si estuviera haciendo algo mal, algo comparable, para ellos era algo comparable como el que llevaba una carga para la plaza para venderla. Era lo que estaban haciendo los judíos al ver a aquel que estaba cargando su lecho que lo había postrado por 38 años. Hacían prácticamente, al moverse de esa manera, pues prácticamente estaban haciendo de la ley como una caricatura. Es decir, que debajo de su decían, no hagan nada en día de reposo, pero sin embargo, por preservar el día de reposo ponían carga sobre el pueblo. O sea que, y lo escondían bajo un manto de religiosidad. Y eso era lo que ellos siempre querían imponer. Se escondían la dureza que había realmente en su corazón a través de la religiosidad, escondían su conciencia cauterizada por el enfriamiento que había producido la religiosidad, la falta de misericordia, y sin embargo ellos muy celosamente querían defender toda religiosidad, todo aquello que ellos habían impuesto sobre la misma gente, las cargas que ellos habían colocado sobre la gente. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces le preguntaron al paralítico, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Los judíos encontraron al que había sido sanado, se lo encontraron por el camino y sin embargo comenzaron a interrogarlo. Comienzan con un interrogante. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. ¿Quién le dijo que llevara esa maleta? En lugar, oiga, está caminando, qué bueno, qué milagro, qué bien. No, los judíos comenzaron fue
a interrogarlo. En ese momento, el que había sido paralítico, pues también tal vez se debió asustar, no supo qué responder, tal vez porque ellos eran crueles. El paralítico sabía que los judíos, los líderes religiosos eran crueles, y sin embargo, cuando ellos lo cogen, lo abordan y lo interrogan, más adelante vamos a ver también un relato cuando el Señor sana al que era ciego de nacimiento, y cuando los papás de fueron interrogados por los judíos, también se asustaron. Y después, cuando lleguemos allá, vamos a ver tremendo susto que se metieron y lo tremendo que hicieron los papás del ciego. Pero quedémonos, dejémoslo ahí en remojo, pero vamos aquí al paralítico de Betesda. Él se asusta. Su respuesta, yo creo que fue lo primero que se le ocurrió al paralítico, porque sabía que estos lo interrogaban, era con el ánimo más bien de acusarle, de aprisionarlo allí, de hostigarlo, y sin embargo, lo que responde es, él le respondió, el que me sanó, le empezó a echar la culpa al Señor, es decir, él intenta librarse de su responsabilidad e intenta echarle la culpa a Jesús. Él le dice en estas palabras, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Ah? Tremendo, ¿no? El que me sanó, empezó de alguna manera, porque él sabía que los que le estaban allí entrevistando, de alguna manera lo iban a hostigar. Así que él dijo, no, yo no sé, yo no sé, yo estaba ahí tirado y el hombre vino y me levantó, me dijo que me levantara, o sea, como queriendo sacar la maleta, como queriendo excusarse, pero en cualquier caso, independientemente de lo que sea, lo que estuviera pasando por su mente en esos momentos, no importa lo que estuviera pasando, la respuesta que dio a los judíos era una evidencia, o ponía en evidencia que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que ni siquiera ellos mismos tenían. Porque ¿cuál de ellos había levantado alguna vez algún paralítico? ¿O cuál de ellos había sanado algún enfermo? Ninguno. Pero en este momento no les interesaba. Así que en lugar de preguntar por la sanidad, ellos estaban más interesados quién era el que había mandado llevar el lecho. No preguntaron, oiga, ¿quién lo sanó? No, ¿quién le mandó llevar ese lecho? ¿Quién le mandó cargar eso? ¿A usted quién le dio esa orden? Porque el que le dio esa orden está quebrantando el día de reposo. Tremendo que durante los 38 años que estuvo este hombre enfermo, ellos no habían hecho nada por él. Y lo más curioso es que Betesda es una palabra hebrea que significa gracia. Y en la palabra, es la misma palabra para el griego que significa Betzatá y significa casa de misericordia. Oiga, gracia y misericordia. Pero estos líderes religiosos no habían expresado hacia el paralítico, aún viéndolo sanado, ni siquiera habían expresado ni gracia ni misericordia. Tremenda la religión, ¿no? Tremendo lo que es la religiosidad. ¿Cuánta gente inclusive dentro del cristianismo se vuelve tan religiosa que se vuelve así? Se vuelven duros de corazón, todo lo critican, todo lo juzgan, todo lo señalan, buscan mirando a ver a quién acusar, mirando a ver a quién caerle con su religión, con sus mantos de religiosidad. Tremendo eso, tremendo eso. Cómo la religiosidad nos hace asociales. No, yo no me meto con ese porque me contamino. Yo no con ese tampoco hablo porque hoy eso aquí, esa iglesia, me voy. Tremendo lo que hace la religiosidad. Eso era el contexto de los judíos. En lugar de alegrarse por su sanidad, fue una persecución implacable contra Jesús, contra el bienhechor de la sanidad. En realidad, lo que les movía no era propiamente la defensa de la ley, no era propiamente eso lo que les movía ahora de aquí en adelante. Ahora lo que les mueve es el odio tan tremendo que levantan contra Jesús. Y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de estos capítulos del Evangelio de Juan. Cómo el odio va creciendo hasta el punto de llevarlo a la cruz. Y lo lograron, lo llevaron a la cruz. Tremendo, tremendo eso. Pero cuando más adelante vemos cómo el odio crece porque, como dije hace un momento, cuando más adelante, por ejemplo, Jesús sanó al ciego que era de nacimiento. Mire lo que dice por allá, leámoslo un momentico en Juan 9:16. Juan 9:16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Mírenlo cómo el odio va creciendo,
cómo se va incrementando, cómo esa religiosidad los había llevado a odiar al mismo Jesús, al mismo, por decirlo de alguna manera, al mismo, si queremos llamarlo así, al mismo fundador de la religión que ellos seguían. Tremendo. Como yo siempre digo, no hay Navidad sin Cristo, porque la gente se alegra de la Navidad, pero el autor de la Navidad lo dejan fuera de la fiesta. El autor de la Navidad no es bienvenido, pero sin embargo, por él es que hay Navidad. Por Jesús es que tenemos Navidad, los que celebran la Navidad. Si no fuera por Jesús no habría Navidad, usted no podría celebrar buñuelos ni natilla en diciembre. Sin embargo, lo rechazan. Eso sí, lógico. Y es lo mismo que está pasando con los líderes religiosos. Es lo mismo que pasa con ellos. Dice que ese hombre no procede de Dios, que porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador? Mire hasta dónde llevaron a Jesús. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y ya había disensión entre ellos. Es decir, entre fariseos, judíos, saduceos. Es decir, entre ellos había una pugna allí tan tremenda. El problema era que odiaban a Jesús. Es decir, de aquí en adelante crece un odio tremendo hacia Jesús. Y Juan lo que quiere mostrarnos a través de cada señal que hace el Señor es para llevarnos a que el Señor va a enseñar una verdad a través de todo eso, para refutar de alguna manera y llevar, corregir los errores de los judíos. El Señor cuando está en el monte de los Olivetes, ya cuando está a punto de morir, o sea, la última visita que iría a hacer en Jerusalén era ir a tomar la cruz. Y Jesús sube al monte de los olivos después de una controversia con los mismos fariseos y saduceos, los mismos líderes religiosos, y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Es decir, Jesús no entraba en controversias como entra el religioso. El religioso entra en controversia con otros para ver quién gana más, a ver quién sabe más Biblia, a ver quién tiene más la razón. Y hay gente que hace eso. A veces es Biblia venteada para todo el mundo. Es que yo le digo a los fulanos, a los sutanos, yo sí los cojo y les digo esto y esto, las 4 verdades a través de la Biblia, porque yo sí tengo la verdad. ¿Sí? Eso hace el religioso. Y eso era lo que hacían los religiosos contra Jesús. Pero la actitud de Jesús era diferente. La actitud de Jesús cuando controversiaba con los líderes religiosos era una actitud de misericordia y de gracia. Es decir, mientras él controvertía con ellos, el Señor en su mente, o mejor en su intención, era llevarlos a que de alguna manera entendieran, que de alguna manera comprendieran, que de alguna manera también entendieran las verdades de lo que ellos tanto predicaban. Eso era la intención de Jesús. De alguna manera, por eso cuando dice, oh Jerusalén, cuánto quise juntarlos, estaba hablando a esos líderes religiosos que no quisieron entender, porque dice, y no quisisteis. Pudo más la religión que los tenía cegados, pudo más la religión de estos judíos y fariseos que los tenía embotados, que las palabras que Jesús les hablaba de misericordia. Y así hay muchos. Oiga, un religioso, sacarle esas cucarachas de la cabeza a un religioso, qué problema tan tremendo. Oiga, eso mejor dicho ni el Espíritu Santo puede hacer eso. Oiga, qué tremendo cuando alguien se mete una verdad allí a medias, que es una completa mentira, y se la mete allí y la incrusta, y es que esto es así, y esto es así, y esto es así. ¿Quién le saca eso a un religioso? Pues esa era la condición de los fariseos, de los saduceos. Ni el mismo Jesús les pudo sacar esas cucarachas de la cabeza, porque su intención, en su odio que empezaba a crecer hacia Jesús, era matarlo, y lo lograron. Lo vemos al final de los capítulos 20-21, que finalmente llevaron a Jesús a la cruz. No es que Jesús haya perdido, no, porque Jesús triunfó sobre la misma muerte, se resucitó. Pero humanamente hablando, lo lograron. Dijeron, uy, por fin nos lo quitamos del camino. Eso pensaron ellos. Así que es curioso que el paralítico no pudo explicar. Dice versículo 13. El versículo 13 dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Qué tremendo eso. Es curioso eso, que el mismo paralítico ni siquiera conociera a Jesús. No sabía, no supo responder, no supo qué decirle a los fariseos, a los líderes religiosos judíos. Parece que antes de su sanidad ni siquiera conocía quién era Jesús. Y después de esto tampoco se tomó el interés de averiguar acerca de su benefactor, porque él debería haber sabido, este paralítico debería haber sabido quién era Jesús, porque de haberlo hecho,
no habría tenido dificultades en encontrar a alguien que le informara acerca de él y no tendría dificultades de contestar, de dar la respuesta a los judíos cuando le preguntaron ¿quién? Caso totalmente diferente con el ciego que fue sanado de nacimiento, el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. Cuando le preguntaron, él dijo, Jesús, yo solo sé que él me sanó. Él fue claro y dio testimonio de Jesús acerca de eso, que eso cuando lleguemos allá vamos a encontrar esa verdad. ¿Qué diferencia tan tremenda hay? Este no sabía, no lo sabía, no supo dar, no supo qué responder. Y debería saber porque ya Jesús ya estaba empezando a ser conocido por las muchedumbres. Empezaron a ser conocido por los líderes religiosos. ¿Cuándo se empezó a colocar el Señor en evidencia? Pues cuando está por allá en una fiesta de Pascua, que hace muchas señales, que dice que muchos creyeron en Él al ver las señales que hacía, pero que el Señor no se fiaba de ellos. Allí el Señor empezó, es decir, a manifestarse ya no como el Cristo hombre, sino como el Mesías que ellos esperaban. Ya empezó a manifestarse. Y Juan 2:23 lo dice. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, en cualquier caso, también es verdad que el Señor no se quedó mucho tiempo en aquel lugar, es verdad, y no le dio tiempo o ocasión al paralítico de identificarse tal vez, ¿sí? Pero él no sabemos por qué lo hizo, la razón tal vez porque lo hizo el Señor de haberse apartado de allí, sencillamente fue por prevención, por precaución, porque ya estaba dándose cuenta que se estaba haciendo popular y que los judíos querían matarlo, y si los judíos lo mataran antes del tiempo, porque el mismo Señor dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, varias veces en el Evangelio de Juan, él me habla de su hora. No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y cuando ya llega el momento dice, ahora sí ha llegado la hora. Y Padre, ¿qué he dicho? Quítame a esta hora. No, para esto he llegado a esta hora. Es decir, Jesús sabía que había un tiempo y un momento diseñado por Dios mismo y que ese cumplimiento y que el Señor vendría a cumplir el plan que Dios mismo había trazado para él aquí en la tierra de ir a morir en la cruz, y tenía que ser en el tiempo de Dios, en la hora que Dios había señalado, no en la hora que los judíos y los fariseos querían señalar. Por eso, por prevención, el Señor prefiere evitar, se va, porque el Señor trabaja es de acuerdo al programa y la agenda de Dios, no de acuerdo al programa y la agenda de los fariseos. Así que dicho esto, nadie se muere en la víspera. El Señor ahí no, Señor, no, el Señor cuando quiere, cuando le llega el momento de que el Señor diga ya no más, hasta aquí llegaste, pues el Señor, hermano, por más que usted ore, ayune, hermano, si el Señor dijo que hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Y si el Señor le quiere preservar la vida, hermano, hasta 150 años, 200 años, pues amén. Pero es cuando el Señor dice, no cuando la gente dice. Uno no se muere en la víspera, uno se muere cuando Dios lo dice. Y el Señor tenía claro eso. Él se movía en el reloj conforme al reloj de Dios, no conforme al reloj de los judíos. Por eso el Señor, sabiendo eso, se va de allí inmediatamente, se va de este lugar. Es decir, pero, sin embargo, es también posible que quisiera darle una oportunidad al paralítico. También se puede mirar desde allí. Quisiera darle una oportunidad al paralítico de que él mismo, por sus propias, su propia manera de ver, entendiera que algo había sucedido con él, que había pasado algo y que había tenido un encuentro con el Señor sobrenaturalmente. Es decir, el Señor quería de alguna manera confirmarle y afirmarle las convicciones al paralítico. Y ese es el asuntico que toca empezar a arreglar allí. Ese es el asuntico que el Señor va a arreglar de aquí en adelante. Porque el paralítico había recibido la sanidad. Muchas gracias, Señor, como le sucede a muchos hoy en día. Muchas gracias, Señor, por el milagro. Muchas gracias, Señor Jesús. Seguimos siendo amigos. Chao, nos vemos en la próxima. En la próxima necesidad te espero. Nos vemos y nos tomamos otro tintico. El Señor hay asunticos que tiene que arreglar. Dice que después le halló en el templo. Miren lo que es el versículo 14. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Así que el hecho de que el paralítico no supiera todavía quién era Jesús, pone en evidencia que había un asuntico pendiente que tratar. Y como sabemos, el Señor no deja las cosas a medias. El Señor, así que nuevamente el Señor va y busca al paralítico,
en el templo y en esta ocasión lo encontró allí, en un lugar donde el paralítico hacía 38 años no podía entrar. Oiga, ¿no le parece eso bonito? Bien por el paralítico, tal vez se fue allí a darle gracias a Dios, porque hacía 38 años que no podía entrar al templo por su condición. Y sin embargo, tan pronto puede caminar, se va para el templo y a darle gracias a Dios. Y saben, hermanos queridos, que parece una buena causa. Parece una buena causa. Y de hecho es una buena causa ir a darle gracias a Dios, por supuesto. Pero el Señor todavía tenía que tratar algo más en él. Así que quizá muy bien la intención, pero notemos que nuevamente el Señor lo busca y se va para donde está el paralítico, y su propósito en esta ocasión no era otro que tratar con él un asunto aún más importante que aún la misma sanidad física. Como vamos a ver, esto tenía que ver con su condición espiritual. Como si éste no conoce a Jesús, si no sabe quién es Jesús, si no sabe quién es que lo sanó, pues ahora tiene que empezar a conocerlo. Como tal vez muchos hoy en día. Van a las iglesias cristianas, reciben los milagros del Señor, ven la gloria de Dios, pero no conocen al Dios de la gloria. Todavía no conocen al Dios de los milagros, no han tenido una relación estrecha con ese Dios del que tanto hablan, del que tanto dicen, ay, Dios se manifestó, tan lindo Él. Saben que muchas veces nos alegramos por las cosas que Dios hace en nuestras vidas, y esa es la motivación a veces por la que lo buscamos. Ay, yo busco al Señor, ahora sí lo busco por lo que Él me sanó, Él me arregló el hogar, por eso yo lo busco, pero no ha habido ninguna relación con el que nos arregló el hogar. No ha habido ninguna relación con el que te sanó de ese cáncer. No ha habido ninguna relación estrecha con el que te hizo ese milagro financiero. No la ha habido. Simplemente lo conoces como alguien que te hizo algo bonito y tú estás contento con eso y por eso le das gracias. Y dices que le sirves y dices que lo buscas, pero por eso, pero no has tenido un encuentro real con Cristo. Así hay muchos en las iglesias cristianas, muchísimos, que solamente aprovechan de los milagros de Jesús, pero todavía ni lo conocen. Esta era la condición del paralítico de Betesda. No, cuando le preguntaron, no supo qué. Yo no sé quién será. Yo no sé. Tremendo, así nos pasa a veces, ¿no? No tenemos esa experiencia real con Cristo. Y Jesús tenía que tratar ese pequeño detalle. Porque más que la sanidad física, el Señor quería tratar con la sanidad espiritual de aquel hombre. Lo vamos a ver. Esto tenía que ver con esa condición. Porque hasta ese momento él no tenía ninguna evidencia, no lo conocía. No había confiado en Cristo como Salvador, ni tampoco que sus pecados hubieran sido perdonados, porque el Señor le da una orden allí, le dice, no peques más. ¿Qué quiere decir? No peques más. Quería decir que este hombre podría haber sido la consecuencia de su enfermedad, no lo sabemos, pudo haber sido por consecuencia de algún pecado, no lo sabemos, no voy a entrar en ese detalle porque aquí se forman controversias con ese detalle, si la enfermedad es por causa del pecado o no, eso lo explicaré en otro momento, pero no quiero entrar en ese detalle. Sigamos aquí en el versículo 14. Dice, después le halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El paralítico había sido completamente restablecido desde la perspectiva física, pero otra cosa era muy distinta en el espíritu. Y vamos a ver esto segundo que es lo realmente importante. Así que cuando Jesús lo volvió a encontrar en el templo, abordó precisamente esa cuestión. De la siguiente manera lo abordó. Has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, el Señor ahora está tratando con el paralítico. Le está diciendo, ya fuiste sanado, ¿sí o no? Ah, bueno, qué bien, ha sido sanado, muy bien, me alegra por usted, pero no peques más. Ahora el Señor está empezando a tratar el asunto espiritual del que había sido paralítico. No peques más para que no cometas o no te venga alguna cosa peor. Estas palabras del Señor a veces nos sorprenden. ¿Qué podría haber peor que pasar 38 años postrado por una enfermedad, tirado en el suelo y olvidado por la sociedad? ¿Qué podría haber peor que eso? Pero ¿a qué se refería el Señor? Indudablemente tenía que ver con el castigo eterno. Con el castigo eterno. La única forma de evitar el castigo eterno y es seguir las indicaciones de Jesús. No peques más. No peques más. Como orábamos en esta mañana. Tal vez muchas veces nos aferramos a orar
por la vida. Amén que sí. Pero ¿no te has puesto a pensar cuánta gente que ha muerto de coronavirus se ha ido sin Cristo? Se ha ido sin Cristo. ¿Y has orado por eso? Que Señor, si hoy muy seguramente iba a ser inevitable que muchos vayan a morir, pero hemos orado para que el Señor los sane, que se sane. ¿Qué sacamos con que los sane y vayan otra vez a parrandear y a hacer otra vez, a vivir su vida pecaminosa? ¿No será mejor, Señor, si se los va a llevar hoy, lléveselos, pero que se vayan contigo? Que se vayan contigo. Esa debería ser una motivación de oración de la iglesia del Señor. Señor, los que vayan a morir hoy, los que te vayan a ir hoy, que se vayan, pero que se vayan contigo. No podemos evitar la muerte, porque es un mal necesario. En Hebreos, por allá capítulo 9 o 10 creo, dice, es necesario que los hombres mueran una vez, y después de esto, el juicio. Así que la muerte es inevitable. La muerte, mi querido hermano, amigo, la muerte todos tenemos que hacerle frente y es un mal necesario, porque después de esto, el juicio. Y la vida comienza después de la muerte, prácticamente comienza la eternidad. Después de la muerte es que comienza a ponerse buena la cosa. Entonces, ¿por qué tanto miedo? Más bien deberíamos preocuparnos, Señor, que los que vayan a morir hoy se vayan, pero con la oportunidad de haberte conocido. Que no se vayan a ir sin ti. Que no se vayan a ir sin ti. Deberíamos cambiar la forma de orar inclusive. ¿Ah? ¿A qué se refería el Señor eso? No peques más. El Señor estaba entendiendo que había estado 38 años postrado allí, enfermo. Pero si moría sin la salvación, estaría postrado por una eternidad. ¡Qué tremendo! ¿Ah? ¡Qué tremendo eso! Es indudable que el Señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una simple dolencia física. Notemos además que en las palabras de Jesús hay implícito un elemento de juicio. Tarde o temprano todos tendremos que dar cuenta de eso, de nuestros hechos. Así como acabo de decir, el autor de Hebreos lo dijo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Dónde está eso, mi hermano Jorge? En Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Aquellos que mueren sin que sus pecados hayan sido perdonados se enfrentarán a la condenación de Dios. Es inevitable eso. Es inevitable. ¿De qué te sirve irte para el infierno sano? ¿Ah? ¿De qué te sirve? Una angustia eterna les espera a aquellos que se van a una eternidad sin Cristo. Pues no es nada comparable. Es peor que las tragedias de esta vida presente. Morir sin Cristo sí es tremendo. Esa sí es una tragedia humana para aquellos. La sanidad finalmente pasa a un segundo plano. Finalmente no dice el Señor que vamos a ser transformados, que vamos a tener un cuerpo nuevo, donde ya no nos van a doler las caderas. Chévere. Entonces, aquí el Señor está más preocupado es por la condición espiritual y de eternidad de este hombre. Es cierto que no queremos oír estas cosas, es muy cierto. Suenan duras, suenan crueles, suenan crudas, pero son necesarias. ¿Qué hacemos? Toca predicar. ¿Qué predicar, mi amado? Toca hacerlo. Es cierto, pero el Señor Jesucristo lo advirtió. Algunos pueden pensar que de esta manera lo que aprendemos es infundir tal vez miedo, terror a la gente para que busquen a Dios. Pero aunque una persona se pueda convertir a Dios de verdad, si lo hace, cuando una persona se convierte a Dios de verdad, no lo hace por miedo. Lo hace por la convicción auténtica del Espíritu Santo y atraído por el amor de Dios. No es otra. Cuando una persona realmente se convierte a Cristo, cuando una persona realmente nace de nuevo, no lo hace por miedo, no lo hace por pánico, lo hace por amor a Cristo y porque el amor de Cristo lo alcanza. Dice que nos atrae con cuerdas humanas de amor. Es decir, en otras palabras, se deja encontrar por el amor de Cristo. No lo hace por miedo. No somos cristianos porque tenemos miedo a una eternidad sin Cristo. Somos cristianos porque amamos a Cristo y porque Cristo nos amó primero. Por eso le amamos a Él. Y su amor nos alcanzó, su misericordia nos atrajo. Es por eso, no es por miedo. Así que en esta mañana no quiero infundirle miedo, pecador. No quiero infundirle miedo a ti que no conoces del Señor. Quiero al contrario, decirle que hay una puerta abierta para la salvación y hoy es el día de salvación.
El Señor expuso la única forma posible de liberarse de aquello que ha escrito como algo peor. Es la solución. Esta solución es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, tanto para aquel paralítico como para nosotros mismos. La solución a aquello es el arrepentimiento. No peques más. Es lo que el Señor le dijo al paralítico. No peques más. Ya que es la misma norma. Es la misma norma prácticamente que fue expuesta a la mujer tomada en adulterio. ¿Se acuerdan de la mujer tomada en adulterio? El Señor le dijo, vete y no peques más. Ahí también hay otra verdad escondida allí. Hay otra ocasión en la que Juan nos quiere resaltar este milagro que hizo en ella de salvarla para enseñarnos otra verdad espiritual allí. Este arrepentimiento debe ser genuino. Debe manifestar un cambio real de vida y por supuesto con la fe puesta en Cristo. Y a la medida que avancemos veremos que esta fe debe depositarse no solo en su persona, no solamente en la persona de Cristo, sino también en la obra que Él hizo en la cruz para llevar a cabo la salvación de los seres humanos. Debemos abordar otro aspecto más que se desprende de las palabras de Jesús. En el caso del paralítico, da la impresión de que su enfermedad fue un castigo por su proceder. No peques más, le dijo, no peques más. Tal vez tenía algún pecado por ahí escondido, no sabemos. Ya lo dijimos que no vamos a abordar eso, porque se abre un debate. ¿Será que la enfermedad es por causa del pecado o no? Pero no lo voy a explicar ahora, no voy a entrar en ese detalle. No siempre todas las enfermedades son fruto de pecados o del pecado. Sin embargo, hay ocasiones en que sí es evidente. Por ejemplo, quien muere cáncer de pulmón. Pues si toda la vida se la pasó fumando, pues cirrosis, toda la vida se la pasó echando traguito, pues cirrosis, le va a dar cirrosis a los riñones, se le deslían. Aún así la Biblia nos enseña que tanto la enfermedad como la muerte son siempre el resultado de formar parte, que eso sí es innegociable. La enfermedad y la muerte, mi querido, son consecuencia de vivir en una naturaleza humana caída. Eso sí es innegociable, sea de la manera que sea por consecuencia o sea por ocasión, pero hermano querido, la enfermedad vendrá a los seres humanos como consecuencia de una raza caída. Este estuche se va deteriorando, se va deteriorando, se va deteriorando, hasta el punto que llega la muerte. Eso es inevitable por la condición caída de los seres humanos. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y el versículo 15 dice de la siguiente manera, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Ahora sí voy y lo echó al agua. Después de su encuentro con Jesús, el que había sido paralítico fue a los judíos para informarles que Jesús era quien lo había sanado. Nosotros nos preguntamos algo, ¿por qué lo hizo? ¿Cuáles eran sus intenciones? Tal vez quería dar testimonio de él y rendirle tributo, tal vez. O quizá, como lo habían hostigado, ¿quién le dijo? Tal vez pudo haber sido una por glorificar a Jesús o la otra pudo haber sido para quedar bien librado ante los judíos de la acusación que se le estaba haciendo a aquel de llevar la carga en día sábado. No conocemos la razón. Algunos dirían, no, fue para darle gloria a Dios. Entonces, ¿para qué fue de los judíos si sabía que los judíos lo querían matar? Entonces, tal vez la intención de este también, inclusive de este que había sido sanado, era ir a librarse de lo que ahora venía contra él. Los judíos lo estaban hostigando. ¿Quién le dijo a usted que cargara esa maleta el sábado? ¿Quién se lo dijo? Y él dijo, ya sé. Como antes no les pudo contestar, dijo, voy a ir a echarlo al agua. Ya sé quién fue. Fue Jesús, se llama Don Jesús. Fue él. En cualquier caso, su actitud trajo graves consecuencias para Jesús. Porque el verso 16 dice, por esta causa
Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Así que la confesión de aquel paralítico ante los judíos sirvió para que las cosas se avivaran o el odio se avivara hacia Jesús. Ese odio se pusiera más creciente contra Jesús. Así que nos quedamos con una sensación un poco extraña. ¿Por qué decidió Jesús sanar a este paralítico si sabía que lo iba a echar al agua? Por un lado, el enfermo ni sabía quién era Jesús ni tampoco esperaba nada de él. Además, una vez sanado, el Señor le tuvo que advertir seriamente que que no siguiera viviendo de la misma manera que estaba viviendo para que no le llegase una cosa peor. Tal vez lo que nos hace pensar es que después de su sanidad no parecía tener intenciones de cambiar espiritualmente. Pues pareciera por el solo hecho de ir otra vez a contarle a los judíos. Por último, la actitud que adoptó con su trato con los judíos, como bien lo dije, solo sirvió para causarle problemas. Ese Jesús fue el que me sanó. Ese. Bueno, y ante todo nos hacemos una última pregunta aquí. ¿Por qué lo sanó? ¿Qué vio en él el Señor? Respuesta. Al Señor no lo movió para sanar a este paralítico, no lo movió lo que vio en él. No lo movió eso. Lo movió a Jesús. Fue su carácter, o sea, el carácter de Jesús. Dice por ahí en Santiago 5:11, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es su misericordia y de la misma razón por la cual hoy el Señor se mueve en tu vida y en la mía. No por lo que somos. El Señor no ve en nosotros lo buenas personas que somos. Si Él se mueve a tu favor y al mío, simplemente es porque Él es misericordioso y compasivo. Y lo hace en función de su carácter, no por lo que nosotros seamos. Es por su gracia, es por su misericordia que el Señor se mueve a nuestro favor. Que el Señor permite que hoy podamos ver la luz de un nuevo día. Que el Señor permite que hoy podamos inclusive conectarnos y poder expresarnos acá a través de su palabra. Es por su misericordia y su gracia. No es por lo que el Señor vea en nosotros. No es por eso. El Señor se mueve a nuestro favor, es por lo que Él es, por quien es Él, por función de su carácter. Él es compasivo y misericordioso. Y es su misericordia lo que lo lleva a moverse a favor de esta humanidad hostil, de esta humanidad cruel, de esta humanidad que cada día empuña su puño contra Dios y dice, Dios no existe, no quiero nada de Dios. Sin embargo, Él expresa su misericordia. Eso tiene que ver con la expresión de su carácter. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Hemos meditado en este hombre. Muchas veces decíamos, oh, qué milagrazo el que el Señor hizo allí. Y testificamos muy bien y tal vez hasta aplaudimos a este hombre por lo que vio en ti. Pero Señor, Dios de la gloria, lo que vemos es que realmente este hombre como que no tenía intenciones de cambiar, como que no tenía intenciones de ser sanado espiritualmente. Porque Señor, Dios de la gloria, a través del relato hemos estudiado cómo este hombre, después de que Señor, Dios de la gloria, se sintió presionado por los líderes religiosos, tan pronto se sintió que estaba hostigado y tan pronto supo quién era el que lo había sanado, inmediatamente fue y Señor Dios de la gloria lo delató. O sea, a sabiendas de que lo querían perseguir y lo querían matar. Señor Dios de la gloria. Una situación similar encontramos más adelante en este Evangelio de Juan y nada más y nada menos que con sus propios hermanos. Sus propios hermanos en otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos, le dicen a Jesús, oiga, ¿por qué no vaya a Jerusalén para que se vea evidente todos los milagros que usted hace? Porque ellos sabían que estaban buscando a Jesús para matarlo. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Que a veces, Señor Dios de la gloria, en lugar de ayudar, como que Señor Dios de la gloria, lo que hacemos es colocar tropiezo. ¡Qué tremendo eso que en lugar de amontonar, a veces desparramamos! Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor. Señor, de entender que tú definitivamente, sea como sea, tú te mueves es por misericordia.
No te moviste por quien era el paralítico, no te moviste por la condición. Tal vez tú sabías que este bendito ni siquiera iba a arreglar su situación espiritual. Porque tú te lo advertiste, le dije, bueno, entonces no peque más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y sabes, Señor Dios de la gloria, que inclusive a través de que nos ha sanado, o nos has sanado, inclusive has restaurado nuestros hogares, aunque has movido tu mano misericordiosa, compasiva y de una manera sobrenatural a favor de nuestras vidas, ¿sabes que tal vez hoy tienes que decirnos lo mismo? No peques más. No peques más para que no te venga una cosa peor. Ay, Señor, pero si yo soy evangélico cristiano. Ay, Señor, pero si yo soy pastor. Ay, Señor, pero si yo soy misionero. Ay, Señor, pero si yo soy teólogo. Ay, Señor, pero... Y el Señor nos dice, sí, sí, yo puedo perdonar cualquier pecado, tranquilo. Yo todos los pecados los perdono. Vete y no peques más. Tal vez tú nos estás diciendo eso hoy. Sí, hemos visto tu mano milagrosa, hemos visto tu mano sobrenatural. Yo personalmente soy testigo de eso. Pero tal vez hoy nos estás diciendo eso. No peques más. No peques más para que no te venga una cosa peor. Porque no hay peor cosa que irse a una eternidad sin mí. Es lo que está diciendo el Señor. No hay peor cosa que irse para una eternidad, morirse como es un mal necesario y sin Cristo. Eso sí es peor. Lo peor de hoy no es el coronavirus y que se esté muriendo la gente de coronavirus. Lo peor es que la gente se está muriendo de coronavirus y sin Cristo. Eso sí es peor. Por eso el Señor dijo, no peques más, para que no te venga una cosa peor. No lo sé si en esta mañana tú estás recordando los milagros que ha hecho el Señor en tu vida, pero todavía sigue siendo necio, todavía sigue siendo terco de querer vivir a tu manera, de querer sacar a Jesús de lado, de querer inclusive echarlo al agua, de querer decir, no, yo Jesús, ahí lo busco porque me hace el milagro nomás. Señor Dios de la gloria, perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque estas palabras que fueron transmitidas fueron transmitidas, una pregunta le transmitió el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El Señor estaba interesado en la sanidad, pero después lo cogió y le dijo, vete, o mejor, no peques más, no peques más, ya eres sano, y no peques más, para que no te venga una cosa peor. ¿Ah? ¡Qué tremendo! El Señor está más interesado en nuestra condición espiritual y de eternidad que en los milagros que Él nos puede hacer. Señor, amén. Amén por los milagros que haces, financieros, económicos, personales, emocionales, de sanidad. Amén por todos esos milagros que tú haces a favor de nuestras vidas. Pero qué triste es ver que a veces nos casamos con los milagros y seguimos viviendo la vida de cualquier manera. Seguimos viviendo en pecado. Seguimos viviendo como se nos antoja. Seguimos viviendo haciendo nuestra voluntad. Y tú en esta mañana de hoy 23, jueves del año 2020, nos estás diciendo, no peques más. No peques más para que no te venga una cosa peor. Para que no te venga una cosa peor. Ya eres sano, ya recibiste el milagro, ya me manifesté en tu vida, ya te arreglé el hogar, ya te arreglé la vida. Vete y no peques más. Señor, ayúdanos a caminar en esa dirección. En esa dirección, eso se llama arrepentimiento. No peques más, arrepentimiento. Eso se llama arrepentimiento. Señor, ayúdanos a evidenciar con nuestra actitud que verdaderamente nos hemos arrepentido y que no fue una ocasión de un momento puntual donde dijimos, Señor, perdóname este pecadillo y ya. No, el arrepentimiento tiene que ver con la vida misma. Cuando no pecamos, más. Cuando ese pecado no se vuelve a cometer, darle un giro de 180 grados a esa condición pecaminosa y caminar en dirección hacia el Señor. Y hoy el Señor te lo dice a ti. Tal vez es la primera vez que te conectas. Hoy el Señor te está diciendo, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Y qué peor que lo que estás viviendo hoy? ¿Qué puede ser peor que lo que estás viviendo hoy? ¿Sabes? Irte a una eternidad sin Cristo. Eso es lo peor. Señor, gracias. Gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria. Ayúdanos a caminar como tú quieres que caminemos. Una vida que te agrada, una vida que te honra, una vida que te glorifica. Más que palabras, bendito Señor, que sea la actitud de nuestra vida. Ayúdanos, por favor, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Es la intervención de tu Espíritu Santo que nos guía, nos dirige. Pero que, Señor, dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas.
Te damos a ti la gloria. En esta mañana podemos este día delante de ti, Señor. Pedimos, Padre amado, que seas tú propicio a todas nuestras actividades de este día. Las colocamos en tus manos. Los quehaceres, Padre amado, tu gracia y tu misericordia esté allí, Padre amado. Y que al final del día podamos decir que tú eres reverenciado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga a todos y todas. Muchas gracias por su fina sintonía, como decía Luis Palau. Muchas gracias, hermano, por conectarse, por estar aquí con nosotros en estas mañanas. Dios me los bendiga, buen día, un abracito para todos, muchas bendiciones.